El general del ejército peruano José William Zapata reconoció que fue instruido para disparar ráfagas contra los subversivos del MRTA durante la operación Chavín de Huántar. En un informe difundido ayer en el programa Contrapunto, el referido militar reveló que recibió la orden de acercarse al caído, bajar el arma y disparar nuevamente para asegurarse de que el terrorista quede fuera de combate. Indicó que durante la operación desarrollada en 1997 se utilizó la técnica de tiro instintivo selectivo, la cual se usa para combates en espacios reducidos mediante ráfagas de 3 disparos en una parte vital de la persona caída. Luego de los disparos, agregó Zapata, el comando llega hasta el terrorista y lanza un disparo final. Con este testimonio, el tema de la operación Chavín de Huántar adopta un nuevo matiz tras la orden de detención preventiva de 10 comandos. 12:24 sobre información en vivo desde el Palacio de Justicia con Andy Ortiz. Adelante, Andy. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias también a la teleaudiencia de Canal N. Muy buenas tardes. Nos encontramos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Poder Judicial, el doctor Óscar Alfaro, quien nos ha conseguido una entrevista en su despacho para tratar el tema que está teniendo mucho revuelo en los últimos días entre la opinión pública, como es la orden de detención contra algunos oficiales que participaron en el operativo de Chavín de Huántar. Doctor Alfaro, usted acudió la semana pasada a la Comisión de Justicia del Poder Judicial, del Congreso de la República, para exponer sobre este tema. El ex procurador José Ugaz ha señalado que usted, como presidente de un poder del Estado, no tenía por qué acudir a una comisión parlamentaria que ni siquiera representa al Pleno del Congreso. ¿Qué tiene usted que decir ante estas declaraciones? Bueno, en primer lugar, no se trata de una citación, se trata de una cordial invitación hecha en principio por teléfono por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el doctor Estrada, que yo he considerado cortés atender, de tal manera que no es una citación, no es una imposición, sino se trata de una invitación, no para dar ninguna explicación, sino para cambiar opiniones con la Comisión de Justicia respecto a ese tema, porque obviamente la Comisión de Justicia seguramente necesita alguna información. De otro lado, dentro de esta controversia que se ha generado, se señala que hay una especie de intromisión de otros poderes del Estado al opinar sobre una decisión soberana del Poder Judicial, que es obviamente la orden de detención a los implicados. Ayer el ministro Loret de Mola ha señalado que una de las vías en las que podría haberse iniciado la investigación hubiera sido detectar primero a quienes él denominó los gallinazos que se inmiscuyeron en la operación o después de esta, y luego comenzar en un proceso judicial. ¿Había otra vía antes que ordenar la detención de estos militares? Bueno, precisemos algunos conceptos. En primer lugar, aprovecho la oportunidad para dejar claro ante la nación de que no existe ni ha existido ninguna pugna ni controversia de poderes. Las relaciones entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son absoluta y totalmente normales dentro de un régimen de derecho y de plena democracia. Como punto segundo, debo referirle que con relación a este caso que a todos nos preocupa, no cabe duda de que cualquier ciudadano tiene pleno derecho de opinar sobre alguna resolución judicial, sobre todo de un caso como este. De tal manera que esa es una garantía constitucional. Por otro lado, con relación a las expresiones del señor ministro Loret de Mola y otras expresiones que se atribuyen al doctor Bruce, al señor Bruce, ministro de la Presidencia, yo he podido
leer un comunicado de la Dirección de Prensa del Ministerio de la Presidencia que aclara la expresión del señor ministro. Lo he escuchado también al señor Loret de Mola y me satisface que esas expresiones y aclaraciones hayan puesto las cosas en su lugar, de tal manera que o ha existido una interpretación errónea de lo que ellos han querido decir, o tal vez una palabra más o menos equívoca o mal interpretada, pero que en ningún modo significa que se esté propiamente queriendo interferir en forma directa en la función judicial. Regresando a las declaraciones del ministro Loret de Mola, la pregunta es si es que efectivamente él sugiere otra vía de investigación, que es primero determinar quiénes habrían sido estos oficiales que no tenían relación directa con la operación de comando y que intervinieron después y que habrían sido quienes ejecutaron las acciones que son materia de investigación. En todo caso, cabría la posibilidad de que se redirija la investigación por ese lado, por la previa identificación de quienes él denominó gallinazos, citó al coronel Zamudio, al coronel Guamán Azcurra, quien ya se encuentra preso. Mire, señor, yo respeto la opinión del señor ministro al respecto, pero yo como presidente del Poder Judicial, presidente del Consejo Ejecutivo y presidente de la Sala Plena de la Corte Suprema, no me considero en posibilidad de hacer un análisis con relación a un aspecto que incide en una cuestión netamente funcional o jurisdiccional. El camino legal que debió seguirse, debió denunciarse, incide indudablemente en el aspecto netamente jurisdiccional. Y a ese respecto yo soy, como lo he dicho varias veces, total y absolutamente respetuoso de la independencia de los jueces. Así como exigimos la plena y absoluta autonomía del Poder Judicial, nosotros también tenemos que respetar la plena autonomía de los jueces en el ejercicio de su función. De otro lado, también la semana pasada se presentaron proyectos de ley para amnistiar a los oficiales comprometidos en estos casos. Como presidente de la Corte Suprema, ¿cuál es su opinión al respecto? Mire, la amnistía es una gracia con contenido político. Son los señores del Congreso los que definen esta situación. A mí, como magistrado, no me compete hacer un análisis sobre una situación que es exclusiva y totalmente de ámbito del Congreso de la República. Pero la amnistía, en todo caso, no ya interferiría con una decisión del Poder Judicial. Le repito, la amnistía es una gracia. El Poder Judicial ve el trámite que está sometido a su jurisdicción. Si el Congreso conceptúa precedente tomar una decisión al respecto, es problema exclusivamente legislativo. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, también señaló la semana pasada, cuando se produjeron los anuncios de las órdenes de detención, que se está afectando también la lucha por el orden interno, pues algunos de los oficiales todavía están en actividad y desarrollan papeles en la lucha contrasubversiva o en lo que era la lucha contrasubversiva. A este aspecto, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, ese es un aspecto también institucional, ¿no? Lo que yo le puedo decir a este respecto, y es mi deber hacerlo, es que la juez ha expedido una resolución. Esta resolución puede estar equivocada, puede ser ilegal, puede ser indebida. El camino es procesal. Hay que recurrir a la instancia superior correspondiente
para que se revise la decisión del juez. Si lo resuelto por la juez resulta errado, porque hay que tener en cuenta que somos humanos y precisamente por eso la Constitución garantiza la doble instancia, de tal manera que si el Tribunal Superior considera que la decisión de la juez es equívoca, lo va a corregir. Entonces estamos ante un procedimiento estrictamente judicial, que no tiene por qué confundirse con los institutos armados, ni mucho menos. Aquí estamos ante un caso concreto. La juez, no conozco las razones que ha tenido para tomar esa decisión, y le vuelvo a repetir, puede estar equívoca, puede estar en lo cierto. Eso se va a ver a la luz de la revisión si es que el caso se da. Y en caso de producirse esta revisión, revisión del proceso, si se determina que la orden de detención fue dada indebidamente, y ya pasando un poco al aspecto político y saliendo un poco del procesal, entonces se daría la razón a quienes dijeron que esta detención no debía producirse, y también se incrementaría un poco el nivel de controversia respecto a la decisión del Poder Judicial. ¿Se qué? Se incrementaría el nivel de controversia respecto a la decisión del Poder Judicial. Yo no creo que sea así. Al contrario, vamos a ponernos en la hipótesis de que el Tribunal Superior revoque la resolución del juez porque consideran que no es idónea. No se ha hecho sino poner las cosas en el lugar que debieron estar. De tal manera que eso, al contrario, es saludable, es bueno para todos. Muy bien, doctor Alfaro, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Perdón, si me permite, yo quisiera aprovechar la oportunidad para esclarecer un tema estrictamente judicial que me preocupa. Yo soy el presidente, vuelvo a repetirlo, y perdonen que insiste en el tema, el presidente del Poder Judicial. Soy la persona autorizada a emitir una opinión sobre el Poder Judicial. Lamentablemente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima a veces excede las limitaciones de su función y hace apreciaciones a título del Poder Judicial. Yo creo que ese es un gran error. Yo quiero aclararlo porque por ahí he leído que se amenaza sobre el Poder Judicial una situación de feria judicial y de paralización. Esto no es así. Nosotros como magistrados tenemos el deber y la obligación de hacer funcionar el Poder Judicial, aunque sea con la mitad o tercera parte del contingente humano o de recursos económicos. Ese es nuestro deber y eso tenemos que hacer. ¿Usted se refiere a la presunta noticia de que se incrementarían los feriados judiciales debido al recorte presupuestario? Claro, a eso me estoy refiriendo. No, yo, en mi personal opinión, no pueden haber recortes de términos judiciales. Aquí hay que trabajar, y trabajar con lo que tengamos. Otra cosa es que no cabe duda que esa disminución de 25 millones del presupuesto del Poder Judicial es indebida, es ilegal, es inconveniente. Nosotros estamos haciendo las gestiones pertinentes para que se reconsidere esta decisión en el Ministerio de Economía y se reponga al Poder Judicial esta partida. Además, tenemos presentado un adicional presupuestario importante para poder cumplir con las exigencias mínimas del Poder Judicial. Si no se nos diera este mínimo porcentaje que necesitamos, podría darse una situación difícil en el Poder Judicial. Eso es lo que yo quería esclarecer
para conocimiento de la opinión pública. Muchas gracias, doctor gracias. Alfaro. Fueron las palabras de Óscar Alfaro, presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Con más información retornaremos en cualquier instante. Adelante.